Bueno, mientras va entrando gente, le contesté creo es Tocho, Gonzalo Tocho, no sé si anda por acá, que estaba bien matriculado, y no le contesté a Renzo, que sí está acá, porque no voy a hacer este tipo de respuestas por mail. O sea, la idea del foro, chicos, es que el foro sirva para hacer preguntas que eventualmente su respuesta nos sirve a todos. Igualmente ahora voy a contestar a la pregunta de Renzo, no es que no voy a hacerlo, pero nosotros tenemos dos instancias. Una instancia es la instancia de clase, o sea, estamos cursando una materia y tenemos clase 2 veces por semana. Las preguntas relacionadas con los textos tienen que hacerlas en clase. Imagínense que primero que ustedes no son solamente mis únicos alumnos. Si yo voy a contestar a cada uno de ustedes una duda que tengan, o sea, ¿cuántas horas tengo que trabajar? Estamos haciendo una cursada prácticamente igual a la cursada presencial, en el sentido que 2 veces por semana ustedes tienen posibilidad de reunirse conmigo. Así que yo voy a responder a la pregunta, pero de ninguna manera esto puede, por eso no lo hice por mail, esto no es la manera es, primero de todo, en clase, para eso estamos en clase. En segundo lugar, vía foro, porque el foro permite que además ustedes puedan ver. La verdad que no me fijé, ahora no me fijé si había algo en el foro, en la Comisión 1, hasta la semana pasada no había, pero a ver, te estoy mirando, por las dudas, mientras va entrando, esperen que estoy admitiendo gente todavía. Una buena noticia es que la profesora de Petris retoma sus clases este miércoles. Así que, a ver, déjenme ver si hubo una otra consulta más. No, todas las... bueno, acá hubo alguien que hizo una aclaración, ahora voy a verla, esto no lo había visto. No. Voy a hacer también referencia a lo que respondió Romina en el foro. Así, mientras tanto, damos lugar a que la gente entre, ¿no? Así estas cosas no son centrales, pero ayudan. Esperen que le voy a dar la entrada a Kevin. Lo que yo vi, y lo digo para todo el mundo, fue todas las entradas, es decir, vi si una vez habían bajado la bibliografía, si por lo menos una vez habían bajado las guías de lectura, que eso está todo. Pero los PPT de las clases no están todos juntos, yo los voy subiendo a medida que vamos dando las clases. Así que eso suponía por lo menos unas 10 entradas. Si uno ve, seguramente son más. Si uno ve cómo yo fui subiendo, porque tengo la fecha en la cual fui subiendo, yo puedo verla, se supone que ustedes tienen que estar al día con esto. Así que no me respondan que bajé todo de una vez, porque esto no puede ser. Si alguien quiere decir algo, es el momento, Digo, estamos en clase, así que esto es lo que yo estoy mirando. Miro todo. Como nota conceptual, miro si efectivamente ustedes están participando más allá de la clase en la cual no estoy tomando presentes porque considero justamente que dada la situación ustedes pueden tener problemas como corte de luz, problemas de conectividad o lo que fuere. Ya que estoy hablando de cortes de luz, voy a nombrar a Sofía Di Marco como coanfitriona y a Francisco también por cualquier cosa, así si se me llega a caer, a ver, ¿por qué no me deja? Profe, el parcial. Te quiero preguntar sobre el parcial yo. Perfecto, dame un segundo, Francisco, un segundito solo, que no sé por qué
no sé por qué, Francisco Marquín, no me deja, bueno, te hago a vos, tampoco, no sé por qué no me deja hacer ahora, a ver, déjenme ver. Creo que se puede una sola, profe. No, con anfitriones se puede en la cantidad que quieras. Lo he hecho muchas veces y lo he hecho con ustedes también. Pero bueno, por lo menos tenemos un coanfitrión. Sí, Francisco, te escuchamos. No, que yo quería preguntarte la modalidad, tipo, ponele, van a ser, no sé, te estoy tirando un número tirar un número. 5 preguntas a desarrollar en 2 horas y media, en el A24 sería algo así, o No, sea, desarrollar y relacionar, ¿no? no, sí, ¿O son de no? desarrollar, son 4 preguntas, una por unidad, cada una va a valer 2 puntos con 50 y van a tener 1 hora para hacerlo. Ah, buenísimo. Porque la idea es, tienen en la U24, nosotros podemos establecer una cantidad de renglones para responder. Y la idea es que, si ustedes saben, la respuesta no puede ser de 3 hojas, no tiene ningún sentido. Son preguntas muy, muy puntuales y algunas de ellas están relacionadas con llevar el conocimiento que ustedes han adquirido leyendo al autor a una situación actual, que es lo que yo hago en todas las clases, actual o histórica, digo, ¿no? Vieron que yo constantemente hago referencia a cuáles son los contextos en los cuales se desarrolla determinada situación o determinada opinión o la obra de determinado autor. Esto también es probable que alguna pregunta tengan sobre esto. O algún ejemplo de la realidad concreta. Bueno, relacione el malestar del cual habla Ray Mills con situaciones del momento actual. ¿Entendés? Con lo cual ustedes tienen que definir qué es malestar y a partir de eso buscar un ejemplo. De esto van a tener. No queremos que sea transcripción textual. La transcripción textual de una pregunta es anulada. ¿Me explico? Claro, O sea, claro. ustedes Bueno, copian y pegan. yo te decía esa modalidad, ponele, porque en AMBI 2, Administración 2, eran 2 horas y media, si no me equivoco, y 5 preguntas, algo así, y era desarrollar y tampoco, o sea, desarrollar y relacionar. Por eso te preguntaba si iba a Está ser bien, esa, tipo está así. bien. Es el tercer cuatrimestre donde nosotros ponemos en juego no solo las guías de lectura, sino las preguntas del test de autoevaluación y también esta forma de tomar parcial. Y la verdad que lamento decirlo, pero este es el peor cuatrimestre que hemos tenido. El cuatrimestre primero fue excelente y no dimos clase una sola vez, porque se acuerdan que fue todo un momento de cambio y bueno, lo que hicimos fue trabajar con ustedes, corrigiendo las guías de lectura, corrigiendo las entregas de los PPT, o de los mapas conceptuales, pero no dimos clase. El segundo cuatrimestre fue el mejor. Nosotros dimos clase del año pasado. Dimos clase con la misma modalidad que ahora y exactamente como ahora, para no corregir copiado y pegado, porque lo que ustedes hacían, cuando los chicos hacían, no ustedes, en el primer cuatrimestre, fue que les dábamos a contestar la guía de lectura y yo tenía que revisar 12, 14 guías de lectura por cada autor, donde los grupos copiaban y pegaban lo que decían los autores, no hacían ninguna paráfrasis, ninguna reflexión, y era una cosa ridícula. Además nos llevaba un montón de tiempo al cohete porque nadie aprende copiando y pegando. Solamente es la instancia de encontrar en el texto dónde está lo que a mí me supongo que contesta la pregunta y se acabó. Entonces digo, lamento decir que las notas que están teniendo, los resultados que están teniendo los test de lectura y las deserciones además no tienen nada que ver con lo que pasó el año pasado. Yo entiendo por otro lado que entendemos, hemos tenido reunión de cátedra, que la sociedad argentina está cansada, porque la sociedad mundial está cansada, ¿no? No somos para nada originales, en el sentido de que ustedes ven el nivel de conflictividad que hay en el mundo,
en el sentido de gente que se opone, de gente que está a favor de las vacunas, de gente que se opone al encierro, de gente que está a favor de usar barbijo o en contra de usar barbijo. Todo esto tiene que ver con múltiples factores que no son epidemiológicos, son sociológicos. Absolutamente sociológicos, por eso los sociólogos tenemos mucho que decir respecto de esto, pero lo que sí está claro es que esta percepción de que a mí no me iba a pasar, porque total, y esto va a pasar rápido, que se mueran los más débiles, resulta que no terminó siendo así. Primero, que le puede pasar a cualquiera. Vemos la cantidad de familias y ustedes mismos, algunos de ustedes han sido contagiados de COVID y la cantidad de familias que están enteras contagiadas de COVID, por un lado, les pasó. Por otro lado, no hay nivel socioeconómico que nos resguarde, es verdad, que se suponía quien tenía nivel socioeconómico más alto tiene un tipo de resguardo, nos está demostrando la realidad que no es así, que hay gente que tiene prepagas y no puede acceder a cuidados intensivos porque no hay cómo brindárselos. Y por otro lado, esta mirada adolescente de que yo corro el riesgo total, ¿qué va a pasar? Entonces, todo esto, más la discusión política, más la creencia para algunas personas de que las vacunas son complicadas, hay gente que es antivacuna, así como hay terraplanistas. Bueno, todo esto nos afecta a nivel global y a nivel local. Lo que sí sabemos es que esto es un problema a nivel global. No nos salvamos ninguno a nivel individual, no nos salvamos ninguno a nivel comunitario. Necesitamos que el mundo se cuide y se vacune, las dos cosas, como ha pasado con cualquier otra pandemia. Por eso no a los viajes, más allá de que hay gente que trucha certificados, ¿no? Todo esto que conocemos. Entonces, nosotros entendemos todo esto, pero por otro lado tenemos que sostener la cursada. Nosotros somos parte de la comunidad, también estamos repodridos, tenemos familiares infectados, algunos de nosotros nos hemos infectado y esto es parte de nuestra realidad. Pero, por otro lado, si ustedes se inscriben y están acá, nosotros tenemos que sostener la cursada. Entonces, debo decirles que los resultados del test fueron horribles, feos, muy poca gente sacó una nota alta, y no es difícil la unidad 3, con lo cual me hace suponer que fundamentalmente ustedes no alcanzaron a leer. Profe, yo no me pude conectar al TSS hoy, este fin de. Los otros Bueno. dos sí tengo promedio 6, creo, no sé, me Está da bien, justito. digo, a ver, cualquiera, igual insisto, ese 6 es un indicador de cómo rinden ustedes. Nosotros esto va a ser un porcentaje de la nota final. Yo estoy mirando para concepto cómo ustedes preguntan, cómo ustedes participan, cómo ustedes se conectan con la plataforma. Todo esto forma parte de una nota conceptual, pero a ustedes les va sirviendo de guía para ver por dónde andan. Sí, yo entiendo esto, Sol, pero bueno, quizás entonces haya que pensar, ustedes tuvieron parciales de las otras materias en estas semanas, nosotros como somos una materia teórica y no teórico-práctica, no podemos optar para tomar parcial en las semanas donde hay materias teórico-prácticas, con el agravante de que nos habían pedido que pospongamos, ¿se acuerdan? El test de lectura 3 para más adelante, porque también la U24 colapsa cuando hay muchos conectados. Entonces, bueno, todo esto llevó a llevar el parcial casi a fin de mes, con lo cual esto es, por un lado, es un problema para la cursada en sí misma, pero por otro lado es una ventaja comparativa a ustedes. Yo les digo a todos y a todas, y se los dije a los que me escribieron que por razones particulares dejaban la materia, den el primer parcial, tienen la oportunidad de darlo y tienen la oportunidad de dar el recuperatorio, no pierdan la materia. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ustedes sigan adelante, pero con calidad. O sea, no vamos a aprobar a cualquiera. Esto está claro y creo que hemos sido consecuentes con esto
somos serios en lo que hace a valorar el trabajo de ustedes y nuestro propio trabajo. Bien, a Tocho le contesté que sí, que efectivamente estaba rematriculado. Nosotros, para los que no lo hicieron todavía, nosotros habíamos mandado por el CIU Guaraní el instructivo, así que bueno, no me hagan repetir las cosas, así que busquen ese mail. No revisé eso ahora. Profe, ¿te puedo hacer Sí. una última pregunta? Sí, Francisco, todas las necesarias. Cuando, viste que ahora empezamos con el trabajo de investigación, mientras Sí. estemos haciendo el trabajo de investigación, clase a clase, ¿vamos a tener que ir haciendo los mapas conceptuales igual o solo leyendo como para que... Son muy sencillos los mapas conceptuales. Pueden hacer un mapa conceptual de una sola página. Fíjense, son textos que no tienen nada que ver con los textos anteriores. Lo que sí podemos hacer es armar turnos. Yo no tengo problema. Lo podemos hacer ahora. Así, si esto los alivia, armamos turnos de exposición. Y lo armamos ahora. Lo que pasa estaría bueno profe, un turno porque no, así estamos, o sea, un poco más liberados también para las otras materias. Algunas veces no llegábamos a hacer las cosas de las otras materias, ponele. A No, mí me pasaba eso algunas veces. lo que pasa, Francisco, que van a tener un montón de entregas, así que no van a estar liberados. Pero bueno, hagamos Bueno, esto. bueno, pero ayudaría más, ayudaría más. Está bien. Hagamos lo siguiente. Yo ahora voy a ver cómo quedaron los grupos en función de que hubo un montón de gente que se fue. De hecho, estoy mirando, yo estoy trabajando ahora con 2 pantallas, después elimino, saco una. Estoy viendo acá que este es el foro de consultas, bueno, me fui a eso. Esperen que voy a ir a los resultados del test. Fue la vez que menor cantidad de gente hizo el test. De la unidad 4 no tienen test. Esperen que me había ido, entonces tengo que volver. Resultados. Acá, resultados. Ahora les digo cuántos éramos. Comisión 1. Profe, Sí. una pregunta sobre el parcial. ¿Vamos a tener Sobre que el relacionar parcial. autores? Sí. O sea, relacionar autores de diferentes unidades, por ejemplo, a Lair con Weber y cosas así. En principio, si Lair habla de Weber, el texto es de Lair. ¿Me explico? Sí. No, Ahora, pero por ejemplo... No vamos a relacionar en la unidad, porque somos gente buena. O sea, autores de la misma unidad. Sí, ahí sí vamos a relacionar. Okay. Suponete, a ver, unidad no me acuerdo, no me acuerdo cómo vienen las unidades. Suponete, acá que vimos ahora vamos a ver los modos de dominación, ¿no? Pero suponete, ¿cómo relacionaría el concepto de igualdad de posiciones con el concepto de exclusión social que plantea Castel? Y es de la unidad 4 ambas. Estoy inventando, ¿eh? No está esa pregunta, Okay. no me acuerdo, capaz que sí está, porque miro acá el programa, pero digo, esta es la idea. Defina exclusión social, identifique en el contexto actual de argentino alguna situación de exclusión social. Otra pregunta típica. ¿Se entiende? Okay. Gracias, profe. Sí. Bárbaro. A ver, Salvador, no me parece pertinente tu comentario. No me enojo, ¿no? Ni mucho menos, me parece divertido. Pero nada, ustedes pueden cursar 3 materias y se supone que pueden hacerlo. Y si no cursan menos, ¿qué le vamos a hacer? No alcanzan a leer, chicos. Si no somos tan estrictos, porque creo que es el 7º año que yo doy clase como profesora titular de esta materia. No hace 2, ni 1. Y Salvador, la realidad es que si no les ponemos el aliento en la nuca para que vayan leyendo, no van a dar un buen parcial.
Lo que nos ha pasado es que la verdad que es un esfuerzo enorme de corregir para 300 y pico de alumnos el primer parcial, haber aprobado nada más el 20%, es decir, 60, y tener que recuperar los 200 y pico restantes. Esto sí nos ha pasado y tratamos de que no pase, porque es un esfuerzo enorme también. Y para ustedes también, presentarse a 2 exámenes, nosotros corregir. Ahora por lo menos entendemos la letra. ¿Ustedes saben lo que es corregir de pronto 2 páginas donde no se dice nada y encima no se entiende la letra? Ustedes conocen, son alumnos. Digo, yo he pasado por todas las instancias de alumnas. Y entonces si no los obligamos a seguir la lectura, no llegan bien. Así que Salvador, lamento, deberán vivir para la materia. Por otro lado, entonces, esto lo contesté. ¿Está Renzo por acá? Renzo era, ¿no? Sí, Renzo Natale, ¿está por acá? Sí, está Renzo. Bueno, Renzo, las generales de la ley te toca. Pero de cualquier manera, te voy a decir que la pregunta sobre los modos, creo que era la pregunta, ya que estoy en un minuto, esa pregunta iba al foro directamente. Pero la pregunta 3, relacionada con buscar en la RAE las diferentes definiciones de interpretar y explicar y comprender, era para que ustedes entendieran qué significaban estos términos. La RAE es la Real Academia de Lengua Española, ¿no? Y por otro lado, si es la otra, los 3 tipos de ideales de acción social están caracterizados, hay un PPT que yo le subí y además está en el texto de Weber y Friend, de Friend que habla de Weber, que tienen que ver con la dominación, con la acción social tradicional, afectiva, racional adscrita a valores y racional adscrita o con relación a fines. Eso no solo está en el texto, sino que también está en los PPT que yo les subí. Así que creo que estoy respondiendo con eso tu duda respecto a Weber. Ah, sí, profe, ¿sabe qué pasa? En la guía de lectura decía los 3 tipos de denominación, creo, y eran 4, entonces no me cerraba por ahí. La racional puede tomarse como una, por eso. Ah, listo, perfecto. Es por eso. Gracias, profe. Era por eso, no de nada. Así que al foro, Renzo, la próxima. Bien, cierro acá que tenía esto abierto, cierro la guía de lectura que estaba viendo esto. Bueno, ¿qué más? Entonces, lo que vamos a hacer, y cierro, bueno, las preguntas ahora las voy a mencionar para como los resultados. Los voy a mencionar. Vamos a hacer lo siguiente hoy. El grupo 9 era el que tenía que dar, que era una sola chica, que era... ¿Se escucha? No, bajito, no importa, era el grupo 8 o el 9. No, el grupo 9, que estaba solamente María Oscara, ¿no es cierto? No, pero vamos a esperar un cachito, vamos a hacer 2 cosas antes, no me preocupa, si no será la próxima. Lo que tengo que hacer es, por un lado, chequear qué grupos sobreviven. Por otro lado, darles fecha para los distintos textos de las distintas, los autores de las distintas unidades por grupo. Y vamos a discutir algo, les tengo que mostrar las respuestas correctas, comentar las respuestas correctas del test de lectura 3, y recién ahí entraríamos a Bourdieu, porque si no nos vamos a atrasar mucho. Voy a hacer una lectura, déjenme rapidita, no son tantas preguntas, del test de lectura 3, porque me interesa que las escuchen. No eran difíciles, creo que eran mucho más difíciles las anteriores, pero bueno, unidad 3, acá la tengo. Unidad 3, la IR. La acción que pertenece al ámbito del conocimiento sociológico es
La correcta es entender sin justificar. No voy a leer todas las opciones. La IR, entender desde una perspectiva sociológica, sirve para. La incorrecta de las tres era la que no debía, la incorrecta, la que no corresponde. Estar más próximo a las problemáticas sociales al partir del registro emocional. La IR no dice eso. Habla de situar las intenciones individuales en las redes de interdependencia, tomar distancia de las consideraciones, resolver problemas que no impliquen la exclusión o destrucción del otro. La 3 de la IR, el proceso de distanciamiento. Disculpe, pero el micrófono le está raspando el borde del buzo y está haciendo mucho ruido. Ah, gracias por avisarme. Voy a abrirme el buzo, poner esto adentro. Gracias por avisar. ¿Ahora está mejor? Sí, ¿Ahora sí. se escucha bien? Bárbaro, me lo agarro por las dudas. Entonces teníamos la pregunta 3 de la IR, tenía que ver con el proceso de distanciamiento y la desindividualización del problema propios de una actitud científica permiten. La incorrecta era mantener una relación emocional próxima y particular de realidad. En ningún momento la IR habla de las emociones. ¿Cuál es el tema general que aborda este capítulo? La incorrecta es la actitud científica, específicamente de la sociología. Aborda los usos y costumbres de los ciudadanos, la relación entre sociología y sentido común, la moral de la policía. ¿Cuál es la analogía que presenta el autor entre el trabajo del sociólogo y el del policía con el personaje de Simenón, el inspector Magritte? La incorrecta era pronunciarse sobre la necesidad de castigar o no por el bien de la sociedad. No era el tema de castigar, sino de comprender la búsqueda del pasado individual y colectivo, etc. La IR. ¿Por qué sucede que en ocasiones llega a condenarse la actitud científica? Y la opción incorrecta es porque la ciencia no se ocupa de la multiplicidad de causas, procesos o mecanismos que involucran las acciones de los individuos, sino porque el mundo social prolifera en las actitudes mágicas y emocionantes, bueno, demás. ¿Por qué Norbert Elias denomina la ciencia proceso de civilización? La correcta es porque permite salir gradualmente de la relación emocional y parcial con la realidad. La ciencia permite eso. ¿Cuál es la posición según el autor, cuál es la posición del autor sobre la utilidad de entender? La incorrecta es el distanciamiento y desindividualización del problema permite separar las buenas de las malas acciones de los individuos. Eso es incorrecto. El entender supone tener en cuenta la totalidad del problema, tomar distancia, resolver los problemas. Igual a la que estaba más arriba. ¿Cuál es el impedimento para que la sociología juzgue o castigue un delito o un crimen? La correcta es, al igual que cualquier acto humano, tienen causas o condiciones de posibilidad que deben ser estudiados. ¿Qué implica que las ciencias sociales contextualizan la acción humana? La correcta es relacionar un hecho individual o colectivo que se busca entender con una serie de elementos de la realidad que le dan un marco y un sentido. Mills, el hombre contemporáneo se siente atrapado entre su mundo cotidiano y las limitaciones impuestas a sus ambiciones que lo amenazan. Esta situación se da porque la incorrecta sería no cuenta con información, con destrezas intelectuales y con la capacidad necesaria para orientarse con los valores preferidos por el conjunto social. Mills dice que los hombres necesitan recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y dentro de ellos. Es una cualidad para ayudarlos a usar la información y desarrollar la razón. Mills la llama imaginación sociológica y puede definirse como la correcta sería una cualidad mental para percibir la interrelación del hombre y la sociedad, de la biografía y la historia, del yo y del mundo. Mills afirma que los analistas sociales más relevantes han formulado siempre 3 tipos de preguntas. ¿Cuáles son? Seleccione la opción correcta.
entre las que hay. Y la opción correcta era: ¿cuál es la estructura de la sociedad particular en su conjunto? ¿Qué lugar ocupa esta sociedad en la historia humana? ¿Qué variedad de hombres y de mujeres prevalecen en esta sociedad y en este periodo? Mills dice que una de las distinciones más fructuosas con que opera la imaginación sociológica es la que hace entre, la correcta es, inquietudes personales del medio y problemas públicos de la estructura social. Ray Mills establece un conjunto, ahí le falta, está mal escrito, un conjunto de asociaciones entre la situación, la voy a arreglar, ya que estoy, porque después no lo veo más. Sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una observación sobre usted? Fíjese que a usted le está costando un poco leer cada consigna. A nosotros también nos costó un poco más. A mí personalmente me costó entenderlo, leerlo completamente y entenderlo. Ya eran oraciones muy largas, que no está mal, o sea, no ese es el problema. El problema es que por ahí nos lleva más tiempo en entender o en terminar de leer el texto. Perfecto. Si el próximo test es así, puedo agregar, no sé, 5 minutos más. Perfecto, lo hacemos así, tomo el tiempo, sí, de acuerdo, le ponemos 20 minutos, les digo. Igualmente el test de las unidades 5, 6 y 7, de la 8 no hay test, son en general mucho menos teóricos, son bastante más sencillos porque tienen más que ver con un modo de resolver un problema, pero de cualquier manera lo estoy tomando, lo tomo. Estábamos... Pasa que también tengo colores acá, tengo algunos colores que discutiéndolo con los profes hemos puesto, y algunos son oscuros y no alcanzo a verlos, que iluminan los textos, pero tienen razón. Ray Mills establece un conjunto de asociaciones entre las situaciones de los valores y las sensaciones de los individuos. Marque lo que no corresponde. Y lo que no corresponde era, estima ciertos valores y adviertes que están amenazados. Descontrol, igual descontrol. Ray Mills expresa que las sociedades superdesarrolladas se cree que la ciencia vaga a su antojo sin objetivo y que necesita ser revalorada. Los motivos que menciona son, marque la opción incorrecta, que la opción incorrecta era acá. La persistencia de problemas que no pueden ser resueltos por el conocimiento científico ponen en evidencia sus límites y la necesidad de reformular criterios que los fundamentan. Mills, sobre el final del capítulo, señala que lo que se denomina trabajo sociológico ha tendido a desarrollarse en 3 direcciones generales, de las que integran la lista que se ofrece a continuación. Marque la que no menciona el autor, o sea, la incorrecta, y es hacia una síntesis global de sistemas y relaciones sociales. Bauman, sociólogo polaco, al describir la modernidad, la fragmenta en dos fases históricas, a las cuales denomina sólida y líquida. Cuando detalla el modelo de la realidad social propio de la fase sólida de la modernidad, menciona una de las siguientes opciones. Indique la correcta. El aprendizaje por medio del ensayo y el error es el camino para llegar a la meta. Bauman ubica a fines del siglo XX un giro abrupto que da lugar a una nueva era. La misma es denominada por el autor modernidad líquida. Indique la opción incorrecta. Es la época para agrupar los talleres de las fábricas, dar cuerpo unificado al Estado-nación e integrar los múltiples dialectos, costumbres y modos de vida de una nación como lengua, propósito y gobierno. Esto era de la etapa anterior, ¿no es cierto?, de la modernidad sólida. Esperen que me fui, acá estoy. Bauman emplea la metáfora surfear la red para evocar la noción de tránsito superficial y rápido sin sumergirse en profundidades. Recuerda a McCracken, quien prefiguró algunos de los lineamientos de la nueva filosofía empresarial. Sus proposiciones afirman que la clave para obtener una ventaja empresarial competitiva consiste en, opción correcta, la clave para obtener una ventaja empresarial competitiva consiste en no reaccionar al caos, sino en crearlo, administrando una diversión
administrándolo con diversión e irreverencia en entornos altamente creativos. Bauman utiliza la metáfora surfear en la red y tiene la intención de relacionar el nuevo espíritu del capitalismo con la reconsideración de determinados valores que hacen que los sujetos se amolden a identidades flexibles. Selecciona entre las siguientes afirmaciones la respuesta que no esté en concordancia con esta idea, o sea, la incorrecta. Las experiencias deben ser basadas en construir marcos resistentes, pensados para durar, integrar y unificar. De ninguna manera esto es posible en surfear la red. Bauman, entre otras cosas, la nueva filosofía empresarial ha introducido un vocabulario en la élite empresarial global y extraterritorial. Indique la incorrecta. La incorrecta es el lenguaje de los niveles ejecutivos, hace hincapié en los conceptos teóricos más actualizados en las ciencias empresariales, sino que habla de bailar, las otras de bailar, deslizarse, mundo confuso, incierto, demás. Bauman, citando a Chapelo y Boltanski, en El nuevo espíritu del capitalismo, señala que el savoir-faire, el saber hacer como capacidad adquirida de hacer cosas, está siendo reemplazado por el savoir-être, es decir, saber ser, el saber estar, como cualidad valorada por la actual élite empresarial. Indique la opción incorrecta. El savoir-être es la capacidad de ubicuidad, de ser ubicuos, con que deben contar los ejecutivos y managers de la nueva élite empresarial. Esa es la respuesta correcta porque era la incorrecta. Bauman recuerda que Bourdieu y Bakuan señalan que la ley global está rechazando muchas de las claves conceptuales desplegadas por la sociología, declarándolas obsoletas y o defectuosas, y las están reemplazando por una nueva vulgata planetaria de versión oficial de la Iglesia de las Santas Escrituras. A continuación identifica el par conceptual que contiene el término que se desecha y ridiculiza, y el que lo reemplaza. Indique la opción correcta. Sociedad se rechaza y red es la que sociedad red era la correcta. Y por último, Champollion, Passeron y Bourdieu, la metodología consiste en, la correcta es, la opción entre técnicas teniendo en cuenta lo que el tratamiento de las mismas hace experimentar al objeto y la significación teórica de los problemas que se quieren plantear al objeto al cual se las aplica. La otra pregunta es, Bourdieu, Champollion, Passeron sostienen en contra de la opinión generalizada en el ámbito de las ciencias sociales que la encuesta no es una técnica neutral, ni la que más se adecua a diferentes objetos, ya que en dicha técnica se advierten diferentes limitaciones tales como la opción incorrecta era las opciones de respuesta cerradas se aproximan pero no reflejan exactamente la variedad de situaciones y posiciones que experimentan y adoptan los sujetos o agentes. Bourdieu, Champollion y Passeron dicen que los modelos analógicos se elaboran. La correcta es analizando sistemas de relaciones inteligibles de objetos construidos metódicamente. Los autores afirman que el objeto de indagación científica se construye. Esta expresión está indicando que, mencione la incorrecta, se le asigna al objeto un estado ontológico, es decir, se lo dota de existencia, cuando sabemos que la existencia se la damos los investigadores, ¿recuerdan? La penúltima, Bourdieu, Champollion, Passeron advierten que quizá la maldición de las ciencias del hombre sea la de ocuparse de un objeto que habla. Esto ocurre porque, mencione la correcta, el sociólogo quiere sacar de los hechos la problemática y los conceptos teóricos que le permitan construirlos y analizarlos y corre el riesgo de sacarlos de la boca de sus informantes. Y la penúltima, antepenúltima es Bourdieu, Champollion y Passeron utilizan el término artefacto para referirse a el hecho construido según procedimientos formales irreprochables, pero inconsistentes de sí mismos, que generan construcciones vergonzosas, que son la caricatura del hecho, de hecho metódica y conscientemente construido. Y la última, según Bourdieu, un modelo es un sistema de relaciones entre propiedades seleccionadas, abstractas y simplificadas, construido conscientemente con fines de descripción, de explicación y previsión, y por ello plenamente manejable, que es que también lo que nos dice Weber.
Bueno, cierro acá. Si guardo esto, cierro acá si tengo menos cosas abiertas, que tengo un lío bárbaro. Y voy a... vamos entonces. Vamos entonces a chequear los grupos, porque de esta manera, al mismo tiempo que chequeo los grupos, vemos quiénes quedan y si hay que rearmar algún grupo, como en el caso del grupo 9, que me parece que hay que rearmarlo, y ya que estoy, entonces lo que hago es darles los autores a cada grupo, así esto ya queda listo. ¿De acuerdo? El grupo 1. ¿Quiénes quedaron? Silvestre, Villalba y Álvarez, ¿estamos? Yo acá estoy. ¿Y los otros dos están trabajando los tres, Martina? Sí. Bueno, si están trabajando los tres, al grupo 1 le estamos asignando, déjenme ver dónde tengo acá ¿dónde estamos? Acá, en metodología. Para el primer, hoy estamos al lunes 10. Para la clase que viene, Argenti Piovani, el texto de metodología de la unidad 5 de Argenti Piovani. ¿Está bien? Bueno. Bárbaro. Yo sé que ustedes hablaron más de 2 veces, pero bueno, lo hago por orden. El grupo 2, ¿están todos? ¿Alguno dimitió? ¿Se fue? Hola, profe. Sí, Melina, ¿qué tal? Karina dijo que no iba a seguir la cursada. Karina Cisneros. Después Lucas, Camila y Mayra sí están. Y bueno, yo. Perfecto. Isidro, no sé, nunca contesta. Dijo que lo sigamos teniendo en cuenta, pero no dijo que no se puede conectar a las clases. Y los otros días debatimos sobre el tema del trabajo en grupo y no aportó nada. Bueno, entonces lo tenemos en stand-by. Pero ustedes de cualquier manera son 4 que están, así que Sí. está bien. Pero ya lo anoté como en stand-by a Isidro, y entonces a ustedes les tocaría Becker, conceptos, grupo 2, ¿de acuerdo? ¿Tienen en sus manos el cronograma? Eso ayuda bastante a ubicarse. Pero ¿estamos de acuerdo, Melina? ¿Profe? Sí. Sí, bárbaro. Profe, ¿se escucha? Sí, Mayra, perfecto. Karina es Da Rosa, no Cisneros. Ah, no, Cisneros, bueno, suerte que me dijiste, ya la había tachado. Está. Bien, como las dos son, la otra es Camila, leí mal. Bien, listo, perfecto. Entonces la que no está es Karina Da Rosa. Bien, perfecto. Me avisan si esto es rosa, me corrí el cuello, pero no sé. Si el micrófono es rosa, me avisan. Entonces, después tenemos, el miércoles 19 no vamos a dar nada, vamos a hacer repaso, porque el sábado 22 tenemos el primer parcial. Y después tenemos el miércoles 26, tenemos un texto de Ruti y mío, que lo va a dar el grupo 3. Vamos a ver quiénes están del grupo 3. Mangold me avisó que deja la cursada, así que no va a estar. ¿El resto están todos? El destengalle, Profe, hola. Sí, hola. De Martiniano. nosotros hasta ahora creo que somos 4, porque bueno, uno de los chicos me ha estado casi inexistente en las clases desde el principio, por bueno, temas aparte de la facultad que no pudo entrar. Y ahora Mangold, bueno, uno que dejó, así que... No, Leopoldo, es ese, Leopoldo Mangold me avisó que deja la cursada. ¿Es él el que te está refiriendo? Sí, profe, creo que es él. Sí, estoy mirando acá en hasta ahora seríamos 4. A ver, déjame ver quién era. Profe,
El lunes 22 estás hablando, ¿no? El lunes después del parcial, digo, ¿no? Porque no dijiste miércoles. El miércoles 26, porque el lunes no hay clase, porque es 25, porque es feriado puente. ¿Puede ser? Sí, sí, el martes 24. Ah, no 25. sabía, no sabía. Por eso. A ver, Leopoldo Mangol me escribió. ¿Y quién es el otro que no está viniendo? Mangol ya lo tacho, yo sabía que andaba mal. Eldenstein, Gallo. Eldenstein es Matías. Gallo Martiniano, que está acá. Garnica Carlos Leonel, Gorosito Zoe Milagros y Mereles Ingrid Belén. ¿Quién falta? ¿Quién me dicen que no? Porque yo tengo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quién es la persona que no está? Profe, Yo estoy acá, somos profe. 5. Mereles. Ah, son 5, Profe, no 4 entonces. Somos 5, solo que pasa que hay una chica que está indecisa si seguir o no, pero creo que va a seguir igual. Bueno, ¿pero está trabajando con ustedes? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Ok, listo. Después tenemos, entonces ya les asigné al grupo 3, Facio y Ruti. Después tenemos el 31 de mayo, Facio y Pascual, capítulos 1 y 2. Y esto sería el 31 de mayo, grupo 4. Grupo 4 tenemos Natale Renzo, que está acá. Osorio, Marisela Anabel, ¿está? Sí, estoy, profe. Bárbaro. Otaola Bautista, Pardavé, Rabasa, Rodríguez, Ana Sol. ¿Están todos trabajando? Ana Sí, Sol, estamos todos en el grupo. están todos en el grupo. Perfecto, entonces seguimos tal cual. Entonces ustedes tienen, grupo 4, tienen el 31 de mayo, Facio y Pascual, capítulos 1 y 2. El grupo 5, que son Gutiérrez, Roldán, Soto, Tocho, Tornati, Turone y Vides, ¿están todos? ¿Hay alguien que no está viniendo, que no está trabajando? Yo estoy, profe. ¿Y Yo cómo estoy. están trabajando? Perfecto, pero ¿están trabajando todos? ¿Hay alguien que no está trabajando? No, sí, creo que estamos bien. Bárbaro. Entonces, el grupo 5 tiene para el 2 de junio el texto de Sautú. Listo, profe, gracias. Déjenme ver una cosa. Esperen, porque es un texto que no me acuerdo si es muy largo. Grupo 5. Es muy largo este texto. Entonces, vamos a divídanse entre ustedes, grupo 5 y grupo 6. Grupo 6, que son Vizcatuama, Ibarbore, Gaghini, Politano, Fredes y Corral, Delfina. También trabajen con Sautú, la mitad cada uno. Divídanse, porque es larguísimo. Perfecto, profe. Ok. Los demás son cortos. ¿Están todos, grupo 6? Sí, estamos todos. Bárbaro. Grupo 7. Grupo 7, Gutiérrez, Calderón, Astudillo, Carballo, De Chico, Ferreira y Lukoviec. ¿Están trabajando todos? ¿Hay alguien que se fue? Hola, profe, buen día. Buen día. Estamos trabajando todos excepto una persona que... Los que estamos trabajando somos yo, mi nombre es Priscila, Milagros, Lucas y Vir. Y falta un chico. A ver. Están trabajando Priscila, Virginia, Milagros y Lucas. Sí, Lucas. Que alguna vez Y falta un chico que contestó al principio, pero después no. Acá tengo dos, Calderón Astudillo, Alison Joana. Y Alison. Sí. ¿Alison trabaja? Sí. Y Gutiérrez Hernán Ezequiel. Ese es el chico que no sabemos nada. Lo pongo en stand-by y ahora en función de
que hagan para el trabajo 4, bueno, vemos qué pasa. Si no, armo un Entonces, grupo con... ¿exponemos el lunes 7? Ustedes exponen el 1-7 el texto de Pablo Forni, Perfecto, gracias, profe. grupo 7. Tengo tantos papeles acá que es un lío. Grupo 8, tenemos Simas, Donagimento, Espíndola, Markin, Mayer y Pinto. ¿Están todos? Hola, Sí, profe. profe, estamos todos. Inclusive los que no estaban matriculados, no sé qué faltaban. Bueno. Sí, ya me matriculé. Bueno, bárbaro. Entonces, para ustedes, grupo 8, tenemos 3 capítulos vamos a hacer grupo 8 y grupo 9. Divídanse entre ustedes, porque son 3 capítulos de Facio y Pascual. Grupo 8 y grupo 9. Para el 9 de junio, ¿de acuerdo? Ok. Y, perdón, grupo 9, vamos a ver. Grupo 9, ¿quién quedó al final? ¿Solamente María Oscara o te pudiste comunicar con los chicos? No, profe, no he tenido respuesta. La acabo de mandar de vuelta a ver si al final, el cuadro lo hice sola y les pregunté, pero no tengo respuesta, no sé. Bueno, dejémonos stand-by entonces, María. Entonces, grupo 10 va a trabajar es grupo 8 y grupo 10. El grupo 10 es de Sousa, Durán, Escalona, Escamochero, Felipe y Ferreira. ¿Están todos? Profe, hola, ¿se escucha? Sí. Sí, estamos todos. Bárbaro. Entonces, ustedes comparten con el grupo 8 la clase del 9 de junio de los capítulos 3, 4 y 5 de Facio y Pascual. Se reparten entre ustedes. Bueno. Si quieren hacerlo ahora por chat, pueden hacerlo. Igual que ustedes tienen un WhatsApp, creo, ¿no? Sí, así que por eso no tendría que haber problema. Bien. Y llegamos entonces llegamos perfecto al grupos 11 que tenemos a García, a Salvador, que está acá, Godoy Camila, Gregory, Hernández y Lista. ¿Están todos? Sí, profe, excepto uno, que ahora no me acuerdo bien el nombre, que dejó la cursada. Bueno. De lo que somos Ramiro, Fran Arista, Camila, Salvador, soy yo, sí. Y Joel. Y son, no sé, me dijiste Francisco, Ramiro, Joel, Camila, Lorena y Salvador. No sé quién. Ramiro no, sí, Ramiro. Ramiro es el que no. No, estamos todos. Hay uno que no, que creo que era Agustín. No me acuerdo bien el nombre. No, pero ese ya se fue hace mucho. Sí. Ah, Agustín Gianfranco, que lo puse después, lo tengo acá abajo. Bueno, lo pongo en stand-by. Sí. Después vemos, Pero en principio tienen como para poder trabajar, esto es lo que digo. Entonces, grupo 11. ¿Y del grupo 12, quiénes están? Porque tengo Martínez. Todos, profe. Menos todo. La que sacaste vos. Nico Sola Agustina, claro. Están Tailén, ¿qué es esto? Álvaro, Stephanie, Francisco, Evelyn y Rafael Agustín. Perfecto. Entonces, grupo 11 y grupo 12 trabajan y con esto terminamos. Para el 14 de junio estamos terminando todos los textos, son de Facio y Pascual, 2 capítulos, el 6 y el 9, así que se lo reparten. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el gran problema que tenemos es del grupo 9. Hagamos lo siguiente, María. Si no tenés respuesta el miércoles, te asigno a alguno de los otros grupos y salís del grupo. O ya ahora, si querés, asignate a otro grupo para no perder el tiempo. Sí, la verdad prefiero asignarme a otro grupo. Claro, ¿tenés algún conocimiento de algún grupo en particular, de alguno de los chicos en particular? No, me da igual, cualquiera que tenga ganas de trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, alguno de los grupos quedó con menos gente.
por ejemplo, tenemos el grupo 1, que quedaron 3. Asignate al grupo 1, Euskara. Bueno, dale. Del grupo 1 te digo quiénes son. Son, porque ahora tengo que arreglar todo lo que está ahí. Son, en principio, Silvestre Martina, Villalba Pedro Andrés y Álvarez Juan José. Bueno, dale. Yo Si les mando quieren igual por el hacerlo grupo. vía el chat, también pueden hacerlo, chicos. Digo, a los del grupo 1 para que se pongan Dale, en sí, contacto. yo ahora la agrego. Dale, fantástico. Así que ya Gracias. Euskara de grupo 9 pasa acá y los otros que vengan a verme, porque la verdad es que vengan a charlarlo. Entonces, listo con eso. ¿Estamos bien? 11:59, sí, estamos bastante bien. Eran muchas cosas hoy. Vamos a charlar un poco sobre los videos. La primera pregunta que debo hacerles, que quiero compartir pantalla, déjenme que esto no lo hice. Voy a buscar en la... Voy a compartir pantalla directamente de la U24 para que veamos cómo nos organizamos. Voy a sacar esto, a ver si lo veo. ¿Se está viendo la pantalla correspondiente a la U24? Sí, profe. Como la veo yo, ¿no? Por lo menos. Yo lo que hice fue subir en principio 2 tareas. La tarea del... A ver. Acá está. La tarea del trabajo de integración final con fecha 7 de julio. Este va a ser el momento. Ustedes van a exponer en clase los trabajos. Se supone que van a estar todos ustedes. No es que solamente expone el grupo que toca ese día. La idea es que los comentemos. La entrega la pueden hacer después. O sea, el último día de exposición. De acuerdo al cronograma, el último día de exposición va a ser el 7 de julio. Y vamos a ver después cómo organizamos las exposiciones. Yo establecí 3 fechas para las exposiciones, pero vemos si son necesarias 3 fechas o que con 2 alcance y les doy más changüí para tener más tiempo para modificar. Lo que sí planteo es que para el 26 de mayo ustedes van a tener que hacer una primera entrega. ¿En qué consiste? Primero de todo, voy a abrir acá. ¿Se está viendo la apertura de la consigna del trabajo? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que a partir de los videos, que ahora vemos si los pudieron ver o no, uy, hice lío, perdón. ¿Ustedes siguen viendo sin problemas? Yo no. Sí. Bueno, yo no lo veo. No sé por qué. A ver, debe ser esto. Acá está. Yo les subí unos videos. Estos videos son videos hechos en conjunto, no sé si pudieron ver la página, por la televisión alemana y la televisión francesa. La realidad es que uno de los grandes problemas de elección de algún estímulo para realizar el trabajo, algún texto o algo, es que sea corto. Y estos videos tienen la gran ventaja de que son de 13 minutos cada uno. La idea, como ya les dije en la clase pasada, y ahora vamos a hablar de esto, es que ustedes tienen todavía, hoy estamos a 10, tienen 15 días para discutir entre ustedes la primera entrega, el primer tema la primera entrega que van a hacer. La idea es que
en principio ustedes van a trabajar con una estructura distinta que la del trabajo final. El trabajo final va a tener lo que vamos a ver más abajo, pero en principio lo que les estoy pidiendo es que a partir de los videos, supongamos, no sé, el video, a ver, déjenme ver, el video, de vuelta, me pasó lo mismo. El video que habla de el cambio climático, ¿no? Esperen que no puedo, acá está. O por ejemplo del cementerio multirreligioso, o de las mexicanas que violentamente tienen una respuesta respecto del tema justamente de la violencia de género. O del tema de las epidemias, que me pareció oportuno trabajarlo, porque parecería que nos olvidamos que en la historia del mundo hubo diversas epidemias y el uso del barbijo, por ejemplo, no es nuevo, ¿no? Bueno, del cambio climático, como dije. La idea no es que ustedes estudien un cementerio multirreligioso, sino que el video sea un disparador de algún tema relacionado, por ejemplo, con la exclusión social por religión, supónganse. ¿Se dan cuenta? O la inclusión social. O por alguna otra característica de las personas, o la violencia de género y la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil, o la problemática del cambio climático y los efectos sociales del cambio climático, ya sea la migración en determinados países, como la pérdida de espacios de cultivo, o el cambio de rubro inclusive. Yo oigo un ruidito, no sé si es mío o de ustedes. Brian, Gabriel tiene el micrófono. Ah, perfecto, gracias. Porque se oye como una campanita así. De última, silencialo vos. Sí, lo que pasa es que no los estoy viendo a todos ahora, porque estoy viendo la pantalla. Por eso, veo a 3 nada más, porque si no, no puedo ver en una pantalla tan chica todo. Entonces, este es el espíritu de los videos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para, bueno, el trabajo práctico entonces consiste en identificar un tema, plantearlo como problema, vamos a ver qué significa esto la clase que viene, vamos a proponer un objetivo, es decir, el alcance de mi trabajo, y vamos a trabajar con un marco teórico que deviene de, como digo acá, de la propia cursada. Si ustedes quieren agregar algo más, lo agregarán. Vamos a usar los textos de la cursada. Y además ustedes van a buscar datos estadísticos o entrevistas elaborados por organismos nacionales, internacionales, organizaciones de la sociedad civil, que den cuenta de el problema y cumplimiento de esto que ustedes se proponen hacer con el objetivo. Y las referencias van a tener que estar en APA 7. Vamos a volver varias veces sobre esto, pero para que tengan una idea. El trabajo va a tener distintas partes, que por ahora no me voy a meter con ellas, porque sí me quiero meter con la entrega 1, que me interesa más. Esperen que la voy a buscar. Ustedes, para la entrega 1, van a tener que hacer lo siguiente. En función del video que elijan, van a tener que identificar un tema. Un tema es un título, cuál va a ser el tema que ustedes van a abordar. Eso me va a permitir a mí organizar también las exposiciones por temas similares y las consultas también de ustedes, porque hay varias clases de consulta para mejorar el trabajo. Plantear un problema de investigación, vamos a ver las reglas de plantearlo, cuál es la pregunta
que ustedes van a responder con el trabajo, el objetivo es lo que ustedes van a hacer con el trabajo, y luego van a elegir qué textos de la cursada, uno de la unidad 1, uno de la unidad 2 y uno de la unidad 3, y por lo menos 3 autores de la unidad 4 que van a utilizar para tratar de comprender qué está pasando y tratar de focalizar el problema. ¿Alguien me está escribiendo algo en el chat? No, está todo bien, si era eso no hay problema. Gabriel. Entonces, lo que me voy a centrar ahora, en estos minutos que quedan, es, querría terminar Bourdieu, a ver si podemos hacerlo, lo central de Bourdieu. Yo voy a subir el PPT de Bourdieu. María Oscar lo presentaría. Y por otro lado, me gustaría ver que en principio, cuál de los temas que estamos, que han visto en los videos, les interesaría trabajar. Así que voy a empezar, si no hay preguntas, voy a empezar por los temas. Voy a cerrar acá y voy a preguntarle a cada uno de los grupos, menos al 9, porque Euskara pasa al 1 y en principio va a unirse a lo que hayan decidido o empezado a hablar ustedes, así que los escucho. Grupo 1, ¿sobre qué piensan trabajar? Profe, si podés arrancar por otro, porque ahí nos estamos poniendo de acuerdo con Euskara y también. Bueno, empezamos entonces, vamos a empezar al revés, una vez. Vamos a empezar por el grupo 12. ¿Pudieron? Ay, estamos en eso, estamos debatiendo en el grupo de WhatsApp. No nos decidimos. Bueno, no Le sé decimos si... en un segundo. ¿Vieron los videos? No todos. Bueno, hagamos lo siguiente, chicos, entonces. Dejémoslo para la reunión que viene. Lo discutimos el miércoles. Si están todos en la misma situación, lo dejamos para el miércoles, no pasa nada. Bueno, genial. Porque yo presiono porque conozco que después se diluye, pero el miércoles sí o sí, porque ya el miércoles comenzamos con el problema, tema y demás, y me gustaría que ustedes ya tuvieran alguna idea. Entonces, obligatorio para el miércoles, ya que hemos de alguna manera minimizado este tema de preparación de los PPT o de los mapas conceptuales, sí o sí para el miércoles todo el mundo con un tema elegido y los videos vistos. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos Sí. de acuerdo... Sí, profe. Bárbaro. Le damos, espera que te permito compartir pantalla y terminemos de ver entonces en la unidad 4, este sería entonces la última, los últimos autores correspondientes a la unidad 4. Así que ya te permití poder ¿Estoy? subir el PPT. Sí, cuando quieras podés subirlo, Óscar. Ahí está. Yo veo bien. Sí, todavía no, tarda un cachito, espera un cachito que todavía no aparece en la pantalla. Ah, ahí está. Bueno, tendrías que haber puesto solamente tu nombre, sos muy generosa. Sí, bueno. Podés ampliar al total, no sé si está hecho eso, porque como Yo lo veo tengo en PDF, lo veo bastante grande. No sé si lo tenés ahí en mejor. PDF. No, lo que pasa es que lo tenés en PDF y no en PPT. Listo, manejate así. Okay. Está bien, listo. Bueno, porque en PPT permite. Bien, vamos a los modos de dominación que, ¿por qué cerramos, no? Voy a hacer una breve introducción. ¿Por qué estamos cerrando con Bourdieu, Chamboredón y Passerón? No, con Bourdieu, perdón. Esta unidad
en la cual hemos hablado de pobreza, desigualdad, exclusión, porque justamente toda esta unidad tiene una temática que tiene que ver con distintas formas de violencia. Y entonces este texto lo que nos está mostrando son formas de violencia que son mucho más sutiles que la violencia física. Entonces, bueno, un poco esta es la idea como para comprender cuáles son los mecanismos que se ponen en juego en estas formas más sutiles de dominación. Te escuchamos. Bien. Ay, profe, estoy teniendo problemas con la computadora. ¿A ustedes se les ve bien? Sí, se ve Porque perfecto. a mí me titila, no sé por qué. No, se ve bien. Te avisamos cualquier cosa, no te preocupes. Porque pasa, no puedo leer porque me titila toda la pantalla, como que cuando hablo. No sé si puedo salir y volver a entrar. Bueno, hacelo. Ahí Mientras lo hago tanto, rápido. está bien, mientras tanto los chicos pueden discutir lo que están, no sé por qué me dice recording pause, pause, si yo nunca... Ahí salgo, voy haciendo. No sé por qué estaba grabando, no sé. Bueno, ya lo saqué. Mientras tanto, ustedes pueden discutir si quieren los temas posibles o nada, o esperamos. O si hay alguna pregunta, algo que necesiten, estamos acá en clase. Así que... Profe, el grupo 8 ya habíamos decidido el tema. ¿Y cuál tema es? Era el cambio del clima, el cambio climático en la pandemia. Genial. Ya lo anotó. Bueno. 50. Profe, una pregunta. Sí, todas. Una vez elegido el video sobre el que nos vamos a enfocar, de ahí tendríamos que elegir un tema, ¿no? Porque en mi grupo elegimos el cuarto video relacionado con las pandemias, pero estamos en la duda si simplemente hay que seleccionar el video que vamos a usar o el tema. No. A partir del video, ustedes piensan un tema que les va a hacer que luego se va a transformar en un problema de investigación y ustedes van a tener que buscar datos respecto de este problema. Vamos a trabajar como trabajan los investigadores, en el sentido de que antes de ponerse uno, por ejemplo, yo podría hacer una encuesta preguntándole a la gente qué opina, no sé, de las pandemias, ¿no? Si sabían que existían otras pandemias, supónganse. Pero antes de esto, uno busca datos en de organismos tengo que hacerle entrar. De organismos confiables, como las universidades. Estoy dando clase, todo esto les sirve a todos, como las universidades, como el INDEC, como las oficinas de estadísticas provinciales, como la Organización Mundial de la Salud, que ya que escribo, por si a alguien le interesa, la Organización Mundial de la Salud la van a encontrar muchas veces como WHO, como World Health Organization, o Naciones Unidas, ¿no es cierto? Que es United Nations, no Naciones, no NU, sino... después tenemos organismos como el BID, el Banco Interamericano BID, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que también se denomina IADB, Inter-American Development Bank, es lo mismo, el Banco Mundial, o el World, o en sus siglas en inglés son World Bank, en fin, o ONGs que trabajan el tema, no sé, Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, ¿no? Entonces van a tener que buscar datos y armar el trabajo en función de esos datos que responderían a una pregunta que ustedes se van a hacer. ¿Se entiende?
Sí, sí, profe, gracias. Bueno, María Oscara, cuando quieras. ¿Estás allí? Yo la hice entrar. A ver dónde está. Ahí está. Oscara, ¿estás allí? Yo te veo. Vamos a escribirle. A ver si me ve. Bueno, si ella no la ve, no, a ver qué dice. Si no, doy la clase yo. Ah, yo la admití y ahora de vuelta. Se ve que se cayó. Ahora se cayó. Sí. No, eso, que no, me parece que no está más en la... No, ahora volvió, se está uniendo de vuelta. Se ve que se le cayó otra vez. A ver. Tiene problemas de conexión. Sí, te hice entrar 2 veces. No Sí. sé cómo estás ahora, si no, le doy la clase yo, no hay problema. No, ahí estoy. A ver si ahora me deja. Bueno, fíjate si podés compartir el PDF. Ahí está. Va a tardar un cachito. Espera que enseguida ya nos está avisando que estás compartiendo, pero tarda un poquitito. Ahí está, ahora sí. Bien. ¿Vos lo ves bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Bárbaro. Bueno, de Bourdieu ya sabemos, así que Sí. sin biografía, vamos derecho al texto. Bueno, en primer lugar hay que tener, lo que nos dice Bourdieu, es que la teoría de las prácticas económicas obedecen a una lógica económica, más que nada en la sociedad precapitalista. Y los asuntos en juego son no materiales y difícilmente cuantificables, lo que se investiga. La forma en que se presentan las diferentes especies de capital y los modos de circulación obligan a abandonar la separación entre lo económico y no económico y tratar a todas las prácticas, incluso aquellas que tienen como fin orientarse en la maximización del beneficio, ya sea material o simbólico. Entonces, Bien, habla de ¿a quién les hace acordar esto? De que no es solamente entonces las prácticas económicas, sino que hay otras prácticas. Este autor al que me estoy refiriendo diría que hay otras esferas de la vida social que son importantes. Que no es solamente la economía, como diría Marx, es justamente un autor de esa unidad. Sí, Marx hace referencia incluso a Marx, él también. Claro. Exactamente, muy bien. ¿No es cierto? Entonces Bourdieu dice, hay que estudiar el todo, y eso que Bourdieu utiliza la metodología del materialismo histórico, pero dice, es esta esfera cultural va de la mano de la esfera económica, usa el término esfera. Muy bien, sigamos. Bueno, después habla del capital. Primero dice que el capital es una fuerza dentro de un campo y dice que el capital se puede formar o almacenar y se pueden reconocer diferentes tipos. O sea, la expresión que él dice, existen tantas formas de capital como campo, como campos dentro. ¿Cuál era la definición de campo que nos da Bourdieu cuando hablamos? Cuando dice hablamos, una fuerza, algo de energía, ¿no? ¿Era?
Claro, ¿se acuerdan cuando hablamos de, no en el objeto se construye, sino en el otro texto de la unidad, el campo científico, cuando hablamos, ¿qué era el campo científico? Unidad 1. Era un espacio de lucha. Exactamente. Entonces, cuando usa la palabra campo Bourdieu, independientemente de la especificidad del campo, el científico, el del arte, ¿no? Siempre está haciendo referencia a una confrontación de fuerzas, a un espacio de lucha dentro de un ámbito. Sí, ahí dice, después, o sea, habla de ese juego, ¿no? Que se da en las relaciones. Un espacio de juegos. Claro. Bueno, después divide el capital económico en sí, que se desarrolla y se obtiene por las situaciones de interés económico. Después habla de un capital social, que se da por las relaciones sociales, y un capital cultural, que es ese, creo, en el que más hace énfasis, y lo divide en 3 tipos. Puede ser objetivado, que es que objetiva en el capital cultural, por ejemplo, obras de arte, esculturas. Puede ser institucionalizado, que es que brindan los recursos para objetivar el capital, por ejemplo, los títulos, las certificaciones. Y la incorporada, que se incorpora por medio de experiencias y saberes obtenidos por las reglas del juego. O sea, supongamos que las reglas de juego tienen que ver con las leyes, pero también tiene que ver con normas no escritas. Un ejemplo, hablando justamente del capital cultural. Hay un salón anual que se hace en Argentina, que es el Salón Nacional de Bellas Artes, que es el Salón Nacional de Pintura y Escultura. Esto implica que todos los artistas del país que quieran, es un espacio público, está organizado por el Fondo de las Artes, pueden presentar una obra. Hay una selección que hacen los jurados, no entran todos a la muestra, pero los que entran a la muestra, no va a haber nadie que presente por primera vez en un salón nacional, no sea reconocido dentro de este campo artístico del arte y gane un premio nacional. ¿Se dan cuenta? Porque hay normas, costumbres que están escritas, que no están escritas en ningún lado, porque se supone que todos tienen el mismo derecho, donde dice que más allá de la obra, los antecedentes son importantes para ganar un premio nacional. Entonces, a esto se está refiriendo Bourdieu. Bueno, después habla del capital simbólico, que yo hice como una serie de referencias, características, en el que dice que no es un tipo más de capital, sino un modo de enfatizar ciertos rasgos relacionales del capital en general. La noción de capital simbólico es inseparable de la de habitus, ya que tiene su origen en la necesaria dimensión fenomenológica de lo social, esto es, en el conocimiento y en el reconocimiento de los demás tipos de capital por parte de unos agentes sociales que disponen de determinadas categorías de percepción y de valoración. Es este reconocimiento, sí. No, sí. Es este reconocimiento lo que hace que cualquier propiedad se vuelva simbólicamente eficiente como una verdadera fuerza mágica. Entonces, el habitus, dicho en palabras más coloquiales, el habitus tiene que ver entonces con una estructura que forma parte del capital simbólico, que determina que, digamos, para que existen determinadas formas, normas, costumbres, la construcción de una naturaleza, creencias, que están presentes en esa sociedad. O sea, que supongamos el criterio de belleza. El otro día veía yo un documental sobre la Mona Lisa, Leonardo da Vinci, qué sé yo cuánto, ¿no? El concepto de belleza
fue belleza femenina y o masculina, pongamos la femenina, fue cambiando a través del tiempo. Y el concepto de belleza constituye parte del hábitus. Nosotros decimos, esa mujer es gorda hoy en día o es flaca, y los criterios no tienen nada y esto está relacionado con el criterio de belleza, y no tienen nada, absolutamente nada que ver con el criterio de belleza de las pinturas, por ejemplo, del Renacimiento, donde si uno las mira con los ojos de hoy, la gran mayoría de las mujeres esas pintadas tenía sobrepeso. A partir de nuestro criterio de belleza, no hablo de salud, Sí, que también de va lo que se variando. cree hoy que es la belleza. Claro, ¿viste? eso constituye el hábitus, ¿no es cierto? ¿Desde qué lugar, desde qué valores, desde qué parámetros nosotros estamos mirando el mundo? ¿No es cierto? Esto es el hábitus. Bien. Perdón, profe, Pues, eso también se puede aplicar para conceptos como cómo se veían los hombres, las personas ricas y los pobres antes y cómo se ven ahora. Por ejemplo, supuesto. antes había que los ricos eran gordos y los pobres eran flacos. Eso significaba que tenían ingresos los ricos para poder comer todo eso y los pobres no tenían nada. En cambio ahora los ricos, por así decirlo, son delgados y están bien físicamente, que hacen ejercicio, y los pobres están gordos. Eso significa que los ricos tienen tiempo para trabajar su cuerpo, y si tienen tiempo es porque tienen plata, y los pobres, como no tienen tiempo de nada y están viviendo el día a día y tienen una mala alimentación, terminan engordando. Exactamente, Salvador. O sea, el hábitus, de acuerdo a las distintas sociedades y a los recursos económicos con los que se cuenta, ¿no es cierto? Y el capital social con que se cuenta, permite esto. Fundamentalmente, digo, ¿no? El tema de la gordura no tiene tanto que ver con el ejercicio como con la ingesta. O sea, ¿qué come un pobre? Pastas, papa, ¿no es cierto? Tiene algún componente genético también, pero por supuesto que la actividad influye. Si yo me entreno para Iron Woman, seguramente tendré que consumir no sé cuántos miles de calorías porque desgasto mucho. Pero es y también efectivamente el pagar el gimnasio, digamos, por así decirlo, el pagar un lugar donde ir y que te enseñen, los pobres no tienen esa oportunidad. absolutamente de acuerdo. Entonces, todo esto hace al hábitus, a la manera en la cual nosotros juzgamos, cuando en realidad este capital simbólico está relacionado con el capital económico y con el capital social, pero no es indisoluble. Es como que está detrás, ¿no? De todas esas cosas y que por ahí el ser Es humano lo lo que- ignora, nosotros como sociedad no lo vemos. En general, lo que hizo Bourdieu durante toda su carrera profesional fue sacar el velo de determinados aspectos de la sociedad que nosotros consideramos que son naturales. Sí, e Cuando en incluso les realidad- dice como que algo lo esconde detrás de la moral. Como lo que lo esconde Exactamente. moralmente. Bueno, más adelante. hablo de Exactamente, eso. ya de por sí, el hecho de que haya un campo donde esto entra en disputa, cuando hablábamos del campo científico en su momento, es una nueva mirada, ¿no? Sobre la ciencia. Vieron que seguimos, vieron que el Papa Francisco apeló a la voluntad de los laboratorios para, por lo menos para liberar momentáneamente las patentes. Biden lo dijo, pero yo no le creo mucho, pero bueno, ojalá sí. Pero digo, estas son las cosas que Bourdieu trata de como abrir la puertita para que, o el velo, o la cortina, para que podamos ver más allá, ¿no es cierto? Sigamos. Bueno, después dices, es un poder reconocido y a la vez desconocido, eso que decíamos, y como tal generador de poder simbólico y de violencia simbólica. Eso más adelante lo explico. Y después dice, solo puede generarse dentro de un campo concreto y en relación con los tipos de capital eficientes en él. En cada campo hay formas específicas de capital que actúan como fuerzas y los individuos o los grupos luchan por mantener o alterar la distribución de esos capitales.
Entonces, en cada campo, igual que vimos en el campo científico, hay capital. ¿Se acuerdan cuando hablamos del científico? Hablábamos del capital que tienen aquellos que son reconocidos y los nuevos entran como subversión o como sucesión. Los que optan por la sucesión seguramente tendrán mayor oportunidad de obtener recursos fácilmente. Este esquema de campo científico vuelve a repetirse en el tema del capital simbólico, en el campo de la cultura o en el campo de la sociedad, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Esta lucha por las fuerzas y por los recursos, es decir, por los capitales. Entonces, ¿qué hacen aquellos que son predominantes en un campo determinado? Lo que hacen es, por ejemplo, usar los medios de comunicación a su favor. En los medios de comunicación, los que yo no llamo de comunicación, yo digo medios de difusión, porque la verdad que comunican poco. Inclusive yo considero en general, las redes dependen, ¿no? Pero si hay mucho troll, tenemos que repensar esto de que las redes constituyen una democratización de las relaciones, luchan entonces por obtener un pedazo más de este capital, una porción más de estos capitales. Sigamos. Después, bueno, dice, la reconversión del capital económico en simbólico genera relaciones de dependencias económicas, disimuladas bajo la apariencia de relaciones morales, ocultando la parte material debido a un mercado de trabajo que establece la lógica. Eso es lo que decíamos hoy, de que se esconden detrás de esa apariencia. Claro, o sea, sigamos, después cualquier cosa yo pongo ejemplos. Bourdieu, de manera contraria, opina que se deben introducir configuraciones simbólicas, ya que constituye la dominación para mantenerla y ejercerla, como en el caso de la escritura, que logró romper con ese capital cultural solo incorporado, para ser apropiado y permitir la monopolización de los recursos simbólicos. Se transformó en un capital institucionalizado. Lo que te quería preguntar, sí, es como que dice que la escritura con el tema de las certificaciones y eso hizo, poner los títulos, hizo que el capital se vea de alguna forma y no solo sea no me acuerdo, en nuestro día a día. No me acuerdo en qué página está eso. ¿Vos te acordás en qué página está? Exactamente la página no, pero... Porque tendría que porque habla así de la violencia simbólica. Creo que en la página 200 y 201. Bueno, lo busco. Se me destartalaron las páginas. Sí, eso te iba a preguntar que no, si estaba bien lo que decía. No, a ver, 200 y 201, 206, 200, si no busco el libro, lo tengo acá el libro para mostrárselos, pero esto es lo que tengo marcado, por eso. 202, acá está, a ver. Bueno, lo voy a buscar del libro porque se me rompió el ganchito y tengo todas las hojas despatarradas. 200 y 201. Bueno, quedamos claro que la dominación económica se disimula a partir de otras formas que tiene que ver con ya una dominación simbólica, donde ya no hay un tema netamente económico, sino que parece que estamos hablando de otra esfera. Acá lo veo. Déjenme ver. Como que dice que permite la apropiación. Las sociedades desprovistas de la escritura, que permite conservar y acumular bajo una forma objetivada los recursos culturales heredados del pasado. Claro, la escritura, hay sociedades que fueron ágrafas. Ágrafa significa que no tenían escritura. Un ejemplo de sociedad ágrafa en la antigüedad. Los incas.
Sí, Los incas, claro, los no, indios, todos ellos. no, todos no, todos Sí. no. Los incas no dejaron, por lo menos no se conocen escrituras, y de mayas y aztecas muy pocas. Entonces, la escritura permite, al escribir la historia, conservar la historia para generaciones futuras. Entonces dice, las sociedades provistas de la escritura, que permite conservar y acumular bajo una forma objetivada, en el sentido de que hay algo, ¿no? Escrito, un libro, los recursos culturales heredados del pasado y del sistema de enseñanzas que dota a los agentes de las aptitudes y las disposiciones indispensables para reapropiárselas simbólicamente, no pueden conservar sus recursos culturales sino en un estado incorporado. En consecuencia, solo pueden asegurar la perpetuación de recursos culturales destinados a desaparecer, al mismo tiempo que los agentes que son sus portadores, al precio de un trabajo de inculcación que, como lo muestra el caso de los bardos, él toma los pueblos de antigüedad medioevo, como los bardos en Europa, puede ser tan largo como el tiempo de utilización. Entonces, la escritura permite sobrepasar el tiempo que uno vive, porque permite trascender en el sentido que deja un legado hacia el futuro. Es un ejemplo más que menor, la verdad no me acordaba, no es el concepto central de este texto, pero bueno, si no lo entendieron hay que explicarlo, ¿no es cierto? Sigamos. Bueno, dice que en las relaciones económicas, por las circunstancias y el contexto de los precapitalistas, se desarrolla cara a cara, lo que genera condiciones negativas, que es la negación de la condición económica en la relación de dominación, y deben ser reforzadas continuamente con estrategias, por ese motivo de que es cara a cara. Claro, las sociedades precapitalistas sí son todas las sociedades, la sociedad medieval, la primera sociedad renacentista, si ustedes quieren, y fundamentalmente los pueblos más, digamos, más hacia acá, ya con revolución industrial y todo esto, ya no Europa, sino los pueblos originarios. No me acuerdo si es acá, que sí, que él hace, sí, acá es, no me acuerdo decir este capítulo, hace mención a Malinowski, ¿no es cierto? Malinowski, un antropólogo funcionalista, lo hemos visto esto cuando vimos a Giddens, cuando Malinowski habla del jefe de la tribu, ¿no es cierto?, que acumula alimento, no lo acumula para comerlo, lo acumula eventualmente para distribuirlo. Entonces, esto es lo que hace a su capital. No es que lo tiene, el alimento lo acumula para comerlo y ponerse más gordo o como una canilla o como si fuera una escultura de oro, sino que lo que establece, que esto lo estudia un autor que se llama Mauss, establece las obligaciones que genera, creo que yo hablé en algún momento de esto, las obligaciones que genera el don. O sea, si yo te doy en algún momento porque necesitas, porque fue mal la cosecha, vos, que es típico de las mafias, ¿no es cierto?, hoy en día, vos me debés y en algún momento me tendrás que devolver, lo que se llama... Aunque no se dice igual como que le debe algo, pero se sabe. No se dice, pero se sabe, es simbólico y deviene de una dominación económica porque me diste algo. Pero se encubre esta forma de dominación. Bueno, esto es lo que está explicando Bourdieu con el ejemplo que cita de Malinowski. Inclusive pone, bueno, algún ejemplo de los pastores de cabras y la evaluación del vellón de cabra. El vellón es la lana, ¿no es cierto?, de la cabra. Bien. Digamos, lo que interesa es que ustedes se den cuenta de el concepto este del cual habla Bourdieu, más allá de los ejemplos. Y acá está, la deuda, el don y el contradón. Vayamos a esto.
Las maneras de dominación cara a cara dicen que por un lado está la deuda, que es una obligación abiertamente económica. Al deudor siempre se lo ve mal visto y para reducir el desprecio se otorgan nuevos plazos para el pago. A eso se le llama una violencia abierta. Y el don dice que son obligaciones morales y apegos afectivos que se crean y mantienen con el fin de disminuir el interés económico. A eso se le llama una violencia simbólica. Claro, si ustedes han visto, por ejemplo, El Mercader de Venecia, hubo muchas versiones en película, en una justamente actúa Al Pacino como el judío mercader, como a él le deben y exige que se le pague, porque lo habían humillado, que se pague lo que se debe para perdonar la deuda en libras de carne del deudor. O sea, que le mutilen partes del cuerpo para recibir el mismo peso del oro que ha prestado el judío mercader en carne de su deudor, o sea, en carne de quien le debe. Y el horror que produce esto, porque pasamos de la violencia simbólica a la violencia abierta, ¿no? Te saco un cacho de carne y lo pongo en una balanza, una cosa tremenda, ¿no es cierto? En la Venecia del Renacimiento, ¿no? Es un buen ejemplo de esto. Sigamos. Después, bueno, puse ejemplos o sea, características de la violencia simbólica. Es una dominación bajo forma de prestigio e influencia, es natural y es espontánea, se construye a partir de subjetividades, al neutralizarse se convierte en una realidad aceptada implícitamente, y se la llama eufemizada porque transforma una relación económica en moral y también censurada porque oculta la parte económica. Eso que Bien, es natural y espontánea en el sentido que la hemos apropiado de tal manera que la consideramos natural y espontánea, pero es una construcción social, ¿no es cierto? ¿Que se entiende? Se manifiesta de manera natural y espontánea, ¿no es cierto? Porque lo tenemos como una construcción social. Claro, porque está interiorizada en nuestra cultura esta forma de mirar la realidad. Les pongo un ejemplo que quizás sirva. Yo tuve, cuando hice mi doctorado, hace unos cuantos años atrás, tuve una profesora brasileña, Ligia Sigó, que justamente hablaba de parte del curso que dio era sobre Bourdieu, y hablaba de que ella estudió un grupo de, no importa el problema en sí, pero era un grupo de terratenientes en el noreste brasileño, y lo que vio es que algunos de los terratenientes respecto de sus peones tenían una actitud totalmente paternalista, es decir, decidían sobre la vida y la muerte de los peones, de sus hijos. Si algún chico quería estudiar, le tenían que dar permiso al patrón, y esto tenía que ver con esta forma de dominación, devenía de la relación económica, ¿no es cierto? Los peones y sus familias no podían vivir de otra cosa en este lugar porque no había tierra para cultivar ni ningún otro trabajo posible si no trabajaban en esta hacienda. Pero estaba la hacienda de al lado, donde en la misma situación, la misma producción, que había algunos miembros de los peones que habían participado, que habían trabajado en otros lugares, armaron un sindicato, con lo cual esto modificó totalmente la estructura de poder, de dominación que tenía el patrón, en el sentido de que las decisiones que tomaba el patrón se tenían que tomar de acuerdo con los representantes, digamos, de los peones, o de los peones rurales sindicalizados. Entonces, el que decidía si se daban recursos de la comunidad para que hijos de los peones vayan a estudiar a la universidad, ya no era el patrón, era el sindicato, en común acuerdo, ¿no es cierto? Entonces,
lo que se ve es cómo se constituyen con la misma estructura económica, ella mostraba en este ejemplo, cómo a partir de la forma en que se construye el capital social, el capital simbólico, el capital cultural, porque la estructura económica es la misma, la violencia simbólica que se ejerce es distinta, porque en el caso del sindicato, el sindicato tenía una cantidad de recursos, un capital social, que en el caso del ejemplo 1 no existía. Entonces, a esto vengo. ¿Y qué es lo natural acá? Ninguna de las dos es natural. Ambas son construidas, la dominación del patrón o eventualmente la posibilidad de negociación con el sindicato. Sigamos. Aunque esta violencia económica es costosa para aquel que la ejerce, debido a la necesidad de acumulación de capital simbólico para formar un buen juicio moral y colectivo de otros hacia nosotros. Para probarlo, se debe trabajar cotidianamente para producir condiciones de dominación. Bien, imagínense que ¿qué es lo que hace que nosotros, cada uno de nosotros, no le robemos al vecino de al lado la comida cuando tenemos hambre? ¿Qué les parece? La forma en que te pueden llegar a ver tal vez los vecinos, digamos, ¿no? O sea, te caratulan como un ladrón. Claro, entonces digo, ¿no? Pero digo, alguien, puse robar comida, ¿no? Que es el robo, de una manera más justificado que existe, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Porque no dejamos a nadie morir de hambre, pero porque está reconocido en nuestra sociedad el nivel de injusticia que significa dejar a alguien morir de hambre. Pero por detrás hay todo un capital simbólico que dice, bueno, es tremendo, pero no hay un policía por detrás de cada uno de nosotros. Y así todo, si condenamos el que robó comida, lo condenamos relativamente, no es lo mismo que robar una bicicleta o robarse un televisor. Entonces, esto que tiene que ver con este juicio moral que está incorporado en nuestras formas de actuar y mirar la realidad nuestra y de los otros hacia nosotros, ¿no? Pensando en George Mead y este tema del También interaccionismo sería simbólico. porque yo no me lo permito. Y no O sea, me lo porque permito. yo va en contra de mis valores, no voy a robar. Por eso también sería. Porque esta dominación simbólica está de alguna manera incorporada a nosotros. Es famoso el caso de los rugbyers que venían cruzando la cordillera hace como 40 años y el avión se cae en medio de la cordillera y algunos sobreviven. ¿Por qué sobreviven? Porque se comen a sus compañeros muertos. Pero nosotros tenemos un tabú que es la antropofagia. Nosotros no somos caníbales. Para sobrevivir, algunos pudieron superar esto. Pero estas son formas de dominación, son formas simbólicas que nosotros a partir de la cultura hemos adquirido. ¿Que hubo pueblos caníbales, antropófagos? Un montón en la historia. Pero se supone que nosotros en este estadio de la civilización no lo somos. ¿No? Pero digo, porque en medio de la cordillera en invierno no había nada para comer. Se comieron a los compañeros muertos. Pero digo, ¿cómo? Y hay gente que se moriría de hambre, seguramente. Esa era la tragedia de los Andes, ¿no? Claro, exactamente. Hay una película, me parece, que cuenta exactamente que les costaba mucho tener que cocinar, digamos, a sus compañeros. A sus ex compañeros, claro. Sí. Profe, eso sería como una forma de ponerte a prueba en el contexto que estás, de qué es lo que vas a hacer en realidad. Es una situación recontra límite, pero a lo que voy es cómo vas incorporando normas que son morales y que, bueno, tenían ahí a Hannibal, si quieren también, ¿no? A Hannibal Lecter,
¿no? Normas que son morales y que se incorporan no solo hacia los otros, sino también hacia uno mismo en estas formas de dominación. En definitiva, ¿por qué no comemos a los otros en nuestra sociedad? Porque no había orden que sustentara esto. Y el canibalismo en las sociedades, digamos, antiguas, era un canibalismo fundamentalmente simbólico. Se comían determinados órganos, por ejemplo, los genitales, por ejemplo, el hígado, y esto tenía que ver con adquirir el poder que daban estos órganos puntuales. No es que se comía entero, no se ponía, no sé, alguna tribu quizás sí, pero no se ponían entero en una olla a la persona muerta y se la cocinaba, como aparecen los dibujitos, sino que había toda una antropofagia que tenía mucho que ver simbólica, en función de, a partir de la ingesta de estas partes, adquirir fortaleza y poder. No es el caso de la tragedia de los Andes, digo, ¿no? Pero lo que voy a lo que hablaba Oscara de colectivo de otros hacia nosotros y de nosotros hacia los otros, ¿no es cierto? Esta construcción que se produce. Bueno, vayamos terminando que tenemos 6 minutos y quiero terminar. Sí, ya termino. De modo contrario, se ve como la dominación por parte de las instituciones garantiza la probabilidad y acumulación tanto simbólica como material, sin necesidad de que los agentes lo recreen continuamente, y permite puestos sociales que objetivan la relación de poder y dependencia. ¿Y se acabó ahí? ahí? Terminó. Sí. Bárbaro, muy bien, Oscara, excelente. Digo, sí, ustedes tienen en el capítulo muchos ejemplos sobre la propiedad de la tierra, distintas tribus primitivas y demás. Pero el poder de las instituciones, y con esto cerramos, tiene que ver con esto, que no todo el tiempo los estamos obligando a ciertas cosas porque hay una norma por detrás. La norma ya está incorporada y esto es en función de este capital simbólico que hemos acumulado. Si no, tendría que haber un policía por cada uno de nosotros y esto es inviable. En este contexto de excepcionalidad vemos cómo este capital simbólico es de alguna manera confrontado por ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, el no usar barbijo. El no usar barbijo es una clara manifestación de que me importa un rábano lo que te pase. ¿No es cierto? Entonces, esto tiene que ver, no puede haber un policía por cada persona para que use o no use barbijo. Y esto entonces hablo en el ámbito público, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas son las cosas. Es interesante ver cómo cuando en los lugares donde se va a comprar, todo el mundo en general usa barbijo, porque no va a entrar a un negocio sin barbijo, o son pocos los que se atreven a entrar a un negocio sin barbijo, porque además la persona que está en el comercio tiene derecho a decirle, ¿sabes qué? Quédate afuera si no tenés barbijo. Sí, yo incluso en casa tenemos un negocio y nos pasa eso, la gente o sea, nosotros que somos comerciantes, ¿qué no me cuidas a mí? Es como esa pregunta de que no te importa si contagias a toda mi familia. Todo el tiempo nos pasa que le tenemos que andar diciendo, ponete el barbijo para entrar. Incluso ponemos carteles gigantes, parecieran que no entienden. Y es una falta de respeto, algo así. No, es este tema de una confrontación al capital simbólico y cultural que está tratando de manejar la no continuidad de la pandemia o el no agravamiento, ¿no es cierto? Que se atraviesa por lo político, por 55 cosas que sabemos. Pero digo, es interesante verlo desde el punto de vista de Bourdieu. O quizás te están diciendo, ¿sabes qué? Yo como dominación simbólica te están diciendo, ¿sabes? Como cliente yo tengo el poder, porque vos me tenés que, si no me vendés, no sobrevivís. Entonces digo, ¿no?
todo esto tiene que ver con lo que Bourdieu menciona sobre modos de dominación simbólicos en el sentido práctico. Lo que queda claro que ninguna sociedad sobrevive solamente por la violencia. La violencia puede ser un momento, en el sentido de que estamos peleando en la guerra y entonces yo te mato. O el caso de la policía y la persecución de un ladrón, o de un asesino. Pero el desenvolvimiento habitual de la sociedad se desarrolla a partir de una dominación simbólica, no de una violencia o de una violencia simbólica y no de la violencia expresa, directa. Cerramos acá, gente. Tarea para el miércoles entonces, revisar los videos y ver qué tema van a elegir y nosotros vamos a hablar de tema y problema el miércoles. Así que vamos bien, ¿de acuerdo? Perfecto, profe. Que estén bien, cuídense mucho. Chao, profe, hasta luego. Profe, antes que termine la clase, este último minuto, Sí. tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo nos recomendás vos que veamos las unidades o qué podríamos hacer? Porque yo he probado de todo y realmente, bueno, capaz que ya se ven las notas de los test de lectura. Lo primero que digo es que revisen, lean el texto completo y revisen el PowerPoint. Y después de revisar el PowerPoint, revisen las guías. Y releer de vuelta los textos, porque no son textos. Por supuesto, porque Me llevo ustedes no bastante los con la guía. entendieron de primera. Lo que pasó fue esto. Entonces, con el PowerPoint ustedes tienen los conceptos principales y luego tienen en las guías los conceptos más específicos. Entonces, hagan relectura de los textos sin duda, no sirve un resumen. Ese resumen que hicieron, revísenlo por lo menos. ¿Y vamos a tener un test de lectura de la unidad 4 o solo tenemos No. el parcial? El parcial directamente. Porque Pero eso para tenemos- llegar a repasar bien a estas alturas, creo que en el grupo de nosotros yo preparo lo que tenemos que dar en el grupo 3 y de ahora en adelante me pongo a repasar las unidades, más que ver las Claro. 5 y después me pondré al día. Claro, y tienen además de eso una clase de consulta de todos los temas que no sepan antes del parcial. No, me pondré a repasar las unidades anteriores entonces. Listo, gracias. Yo te Perfecto. corto porque termina la hora. Así es. Gracias. Adiós.